Hola, hola, saludos, Dios te bendiga, Dios guarde y proteja tu vida. Dios bendiga a los tuyos, ahí donde te encuentres. Que la gracia de Dios esté alcanzando tu nación, a tus gobernantes, para que puedan hacer un trabajo conforme al corazón de Dios. En esta hora quiero compartir algo de mucha importancia, de tomar decisiones y tomar decisiones serenas, tomar decisiones bajo la dirección, bajo la protección de Dios. A veces somos muy ligeros, muy rápidos para hablar, muy rápidos para decir si yo hago esto, yo me voy a mover en esto. Y a veces estas decisiones sin consultar a Dios, sin moverse quizá en la voluntad de Dios, nos lleva a fracasos, nos lleva a frustraciones, quizá a sentirnos muy mal, a sentirnos que hemos sido humillados, y en realidad fueron decisiones que nosotros tomamos equivocadamente. Hoy vamos a hablar de lo que es la inconstancia o la inestabilidad del hombre, de cuando decide hacer algo y las cosas no salen como se pensó o como yo creí que iban a salir, y eso nos lleva a frustración, a sentirnos mal. Allá en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17, ahí encontramos la situación que se dio con el ejército de los israelitas y con aquella campaña de batalla contra los filisteos. Y ahí en el verso 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Tomemos en cuenta esto: se pusieron en orden, en línea de batalla. O sea, vamos a salir a pelear, vamos a salir a la conquista, vamos quizá como el pueblo de Israel era un pueblo, o este ejército era un ejército que siempre ganaba las batallas, siempre ganaba cuanta situación se presentaba, porque Dios estaba de su lado, porque Dios estaba participando con ellos. En el verso 16, ahí del mismo capítulo 10, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Veamos esto: durante 40 días el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se alistaba para la batalla, y a esos 40 días echaba para atrás. Venía el otro día y decía: vamos a ir a conquistar a los filisteos, vamos a vencer contra los filisteos. Pero en el verso 22 dice: entonces David dejó su carga en mano de aquel guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ahora, ¿cuáles mismas palabras? Ahora vamos a ver. Pero durante 40 días hablaba las mismas palabras, y el ejército de Israel retrocedía. Recuerde que salieron por 40 días dispuestos a la batalla, dispuestos a la conquista, pero se encontraban con este experto en guerra, en batallas, y era un gigante. Entonces el pueblo retrocedía. El verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Entonces, no podemos decir, yo voy a alcanzar esto, yo voy a hacer esto, sin antes no tener una dirección de Dios, sin tener el acuerpamiento de Dios para poder decir, lo voy a hacer, lo voy a mover, porque es fácil moverse en dichos, es fácil moverse en sentimientos. Entonces, tenemos que cuando actuamos, cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo muy dirigidos, muy movidos por lo que es en realidad el propósito de Dios, lo que es la bendición de Dios. En 1 Reyes 18:20 al 39, solo vamos a leer algunos versículos, dice: cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy su siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Aquí estamos hablando de cuando este profeta Elías se enfrentó a aquellos Baales y dice la palabra que por mano de Dios, eso lo vamos a leer ahorita, que por mano de Dios conquistó el holocausto, se llevó a cabo, y ahí pudo acabar con 400 Baales. Y estamos viendo a un Elías en toda su energía, en toda su potencia como hombre de Dios, como aquella persona que fue llamada, que es llamada para que se haga la voluntad de Dios. Allá en el verso 38 dice: entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora, ¿qué fue lo que se dio? Para los que tal vez no están muy al tanto de esto que se dio, es que se reunieron los Baales y ellos habían hecho un compromiso que el Dios que hiciera que cayera fuego del cielo, ese era el Señor, ese era el verdadero Dios. Y estos hombres tomaron su tiempo, se sajaban sus brazos, sus cuerpos, y clamaban a su Dios, y no cayó fuego del cielo para consumir aquel holocausto. Pero cuando Elías abrió su boca, dice la palabra, lo que acabamos de leer, y dice que lamió toda el agua, y Elías, en vez de pedir algún combustible que hiciera arder eso, pidió que llenaran de agua toda aquella construcción del holocausto. Y cuando abrió su boca, dice la palabra que descendió fuego. Entonces, ahí fue cuando apresaron a los Baales, porque eran adoradores de un Dios falso. Y en el mismo libro de Reyes, 1 Reyes 19, encontramos la situación de un Elías, que ya no es aquel Elías que se enfrenta a los Baales, sino es aquel Elías al que lo hace huir una reina. Dice, Acab, en el verso 1 dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Tenemos a un hombre que se enfrentó a estos Baales, y tenemos a este hombre que es el mismo Elías, y no pudo enfrentarse a una reina que habló de que iba a terminar con su vida igual que había hecho con los profetas Baales.
Entonces dice, tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó Berseba, que pertenece a Judá, dijo allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de rama y ansiando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Veamos a un Elías que cayó en un estado de depresión por lo que habló una mujer, por lo que dijo una mujer. Terminó queriendo no vivir a causa del miedo que él tenía en ese momento. En el verso 5 dice, se recostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora con agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Podemos ver la otra parte de Dios, que aun cuando nosotros estemos caídos en nuestros temores, caídos en nuestra debilidad, también Él va a enviar el pronto socorro para que nosotros hagamos la obra a la cual hemos sido llamados, sea lo que sea en la obra de Dios, sea en el matrimonio, sea con sus hijos, sea con la sociedad misma. Dios va a dar la salida, Dios va a dar un escape para que podamos hacer las cosas bien, podamos retomar el camino. Tenemos por ahí, ya en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 33, dice, él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Estamos hablando de Pedro, cuando Pedro le dice al Señor, yo estoy aquí al pie del cañón, yo estoy aquí dispuesto, que si tú vas a la cárcel yo voy contigo, que si tú vas a la muerte yo voy a ir contigo. Y resulta que fueron quizá palabras muy emotivas, de mucha emoción en ese momento. Entonces se sigue la narración ahí en el capítulo 22, en el verso 55 dice, cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo, otro le dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Y aquí vamos a aquel pasaje o a la narración de esto, donde Pedro muy ligeramente le dice, Señor, yo voy a ir contigo a la muerte, a la cárcel, a donde tú. Y entonces el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Porque Dios sí conoce la situación del hombre. Dios sí conoce cuál es la posición del hombre. Que hoy estoy con el ánimo desbordándome y que minutos después, según las consecuencias de lo que se está viviendo, de lo que se está pasando, vuelvo a caer. Entonces, nosotros hemos de tener esto guardado en nuestro corazón y ser quizá prudente para hablar y decir, porque hoy estamos con el ánimo al tope, pero mañana quizá Dios nos hace pasar por algo para enseñarnos que las cosas no son por un sentimiento, por una emoción, sino por una decisión tomada bajo la dirección del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiero contarles esto. En alguna ocasión yo pasé por algún lugar
de vez en cuando yo salgo por ahí a caminar y me encontré con una jauría de perros. Yo siempre camino con un arma protectora, porque por aquí se da que los perros lo atacan a uno. Y me atacaron. Entonces yo me defendí, logré golpear a uno y gracias a Dios, y con ese uno seguro era el alfa en medio de esa jauría de perros, tal vez unos 4 o 5 perros, y los otros se apartaron. Y ok, en otra ocasión vuelvo a pasar y había solo un perro, pero no me atacó, porque no tenía el acompañamiento de los otros. Entonces yo pasé tranquilo, él no hizo nada, pues yo no hice nada, pues pasé tranquilo. Pero estas cosas a veces se dan, que nosotros en medio de un grupo, en medio de, y esto lo he oído mucho, lo he visto, cuando se reúnen varias personas y atacan determinada cosa, y ahí salen situaciones que uno dice, qué tremendo es este asunto. Pero ya cuando se llega a estar solo, cuando ya se llega a estar sin esa compañía, entonces como que las cosas ya no son igual, como que ya yo tengo que tomar decisiones solo, que no tengo quien esté a la par mía humanamente. Entonces cambiamos la forma de ser, cambiamos la forma de actuar. Y con esto vamos a terminar. Allá en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a veces ahí, en esa parte espiritual, nosotros pensamos que somos como inalcanzables, como que tal es la espiritualidad de nosotros que nadie va a poder alcanzarnos, que nadie va a poder hacerlo. Pero resulta que no. Cuidémonos de nuestros dichos, cuidémonos de nuestras incluso acciones hacia otras personas, porque al igual de lo que leímos antes, un ejército que se sentía con disposición de ir a la pelea y se enfrentaban a un gigante y retrocedían, su ánimo decaía. Tenemos la situación de Elías, un hombre que tenía su ánimo al tope con los Baales y no pudo enfrentar a una sola mujer, a una reina. Su ánimo decayó. Y aquí tenemos a un Pedro que dijo, yo voy a la cárcel, yo voy a la muerte, donde tú vayas yo voy. Y horas o más tarde estaba negándolo. Horas más tarde había dejado solo al maestro. Entonces, ahora yo no estoy cuestionando ni estoy hablando de la situación de ellos, estoy hablando de mi situación, de la situación actual de cada uno de nosotros. Y a veces somos capaces de decir, yo voy, yo hago, yo muevo. Y cuando llega el momento dado, tenemos contratiempos emocionales, espirituales. Así es que yo te invito para que cuando tomes decisiones sabias en la presencia del Señor, tomes decisiones en donde puedas llevar a cabo. No importa que sea un poquito nada más, no importa que sea un paso nada más, pero que sea conciso y preciso. No importa que otros vayan más adelante, no importa que otros hayan alcanzado más. Nosotros no caminamos por lo que hacen otros, no nos podemos mover y pensar que tengo que alcanzar lo que otro hizo. No, yo debo de moverme por lo que ya Dios hizo para mí, por lo que yo debo de hacer para bendecir y agradar el nombre del Señor y poder llevar esa bendición a otras personas. Así es que yo te bendigo en esta hora, que tengas bendición de Dios, que tengas toda la abundancia de Dios sobre tu vida, y que ya que se acercan los días de Navidad podamos tomar estas decisiones sabias de no irnos por caminos equivocados, de que hoy puedo decir, hoy estoy muy bien, hoy me voy a mantener firme, y cuando se llegan las fiestas de fábrica, las fiestas de amigos, como que ahí el ánimo cambia y como que ahí decaemos. Así es que yo te bendigo aquí desde este lugar, Sabanilla de Alajuela, Costa Rica. Que seas muy bendecido, que Dios bendiga a tu nación y que Dios bendiga a los tuyos. Nos vemos en la próxima.